Muy bien, de vuelta y ya aquí con otro invitado muy pero muy especial en esta mañana. Él es abogado político de corazón, tiene ideales y convicción, representó a su partido ANR en el Senado, abogado como mejor egresado con medalla de honor en la promoción 89 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción y medalla de oro otorgada por el presidente de la República, notario público y escribano, mejor egresado de la promoción 1990, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, egresado de la maestría en Ciencias Políticas, Escuela de Posgraduación del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción en 1996, posgrado de Administración Pública, máster en Derecho en Estudios Legales Internacionales, wow, función pública, muchas cosas, toda una hoja de vida. Vamos a hablar, no que le va a estar leyendo el currículum a la gente. Bueno, capísimo. Ministro de la Juventud, de todo un poco. Acá está. Con nosotros, Hugo Esteban Estigarribia Gutiérrez. ¿Cómo estás, Vi? ¿Qué tal, Huguito? Bienvenido. Qué gusto tenerte acá en ese cierre de año. Realmente estar acá, un placer en este rol, ¿verdad? Sí. Últimamente tenemos los temas médicos. Sí. Y bueno, es un gusto. Suplirle a Bruno no es poca cosa, ¿verdad? Así mismo. Solamente una periodista truquilate puede hacerlo. Muchas gracias. Y también un equipazo acá de primera. Siempre elogio el estudio y el profesionalismo que hay acá. Sí. Se trabaja muy bien. Da gusto venir acá porque también Bruno te da oportunidad de entrevistar. Pues a veces el entrevistador habla más que el entrevistado. Exactamente. Entonces acá, sin embargo, y la gente que le suple también. Muchas gracias. Entonces, realmente es interesante hacer un balance del año, ¿verdad? Para eso te llamamos, Huguito. Perdón, porque yo le digo Huguito porque es mi amigo de toda la vida. Mucha gente me dice Huguito. Sí. Bueno, justamente por eso te llamamos. Queremos ver tu visión de cómo fue este 2024 a nivel político. A nivel político, un año muy difícil. Sorpresivamente, ¿verdad? Porque es un gobierno relativamente nuevo. Un gobierno que tiene 15 meses y medio. ¿Y por qué digo un año difícil? Porque se instaló una figura nueva en Paraguay, que es que el Congreso se volvió un pasapapeles del Poder Ejecutivo. ¿Verdad? O sea, prácticamente no se debaten los temas, se imponen. Cuando que la tónica, según la Constitución, que yo fui constituyente también, el 92, es que en el legislativo sea un poder donde se debatan los temas y que sea un balance realmente al Poder Ejecutivo, que es lo que sucedió en todo este tiempo, desde la vigencia de la Constitución hasta este gobierno que consiguió armar una mayoría propia en el Senado con 7 opositores que pasaron a las filas del Partido Colorado, ¿verdad? Sí. Y también gente del PL Real que le acompañó. Entonces tiene una mayoría en el Senado y en diputados, ¿verdad? Que todo gobierno busca una mayoría, ¿verdad? Sí, o sea, vamos a partir de la base, en democracia manda la mayoría. Claro. Eso es categórico. Ahora, la mayoría debe ser racional. Debe ser una mayoría que administre su diferencia con las minorías. Y que de alguna manera pueda dar un poco el gusto a todos, manteniendo el criterio de la mayoría, ¿verdad? Porque el que gobierna ganó las elecciones, él tiene el legislativo. Bueno, eso no sucedió. Encontramos una agenda muy marcada. Por ejemplo, tenemos la ley contra ONG, por ejemplo. ¿Qué necesidad tenés de atacar un sector que ya está controlado, fiscalizado por la normativa del derecho civil y que sacamos una ley inconstitucional? Por ejemplo, tenés la ley de superintendencia de jubilaciones que ya el año pasado rige, pero nunca se reglamentó, no hay decreto reglamentario. Y con esa ley, IPS invirtió fondos en el Grupo Bueno, que está vinculado al presidente de la República. O sea, el tema que sería conflicto de intereses que podría ser causarle juicio político, acá ni se habla. ¿Por qué? Porque tiene una mayoría enorme el gobierno, ¿verdad? Después también, yo creo que Peña viajó demasiado para lo poco que consiguió. Te tengo que decir así claramente, él viajó mucho y no vemos nosotros inversiones en Paraguay. Un punto alto fue que Paraguay aparezca en el grado de inversión, ¿verdad? Pero de una consultora. Pero la consultora dijo que está sujeta a revisión.
Y sin embargo, al sacar la ley contra las ONG se atenta contra la sociedad civil, que es lo que dicen también las consultoras internacionales, que debe respetarse la sociedad civil. ¿Por qué te parece? ¿Cuál fue lo que les motivó a sacar esa ley contra las ONG? Yo veo que hay una agenda contra las ONG que hubo ya en Nicaragua, en Venezuela, y también un poco en la tónica. El propio ley te lo dijo, necesitamos información para que la gente sepa quiénes son los que están cobrando dinero a las ONG. Resulta que las ONGs, o los tanques del pensamiento, think tank como se llaman, tienen financiación de la cooperación extranjera, ¿verdad? Estados Unidos, Unión Europea, Corea, Japón, España, etcétera, etcétera. Esta financiación no condiciona a que la gente de la ONG tenga que opinar conforme al gobierno extranjero, sino que es una cooperación internacional que se da en el marco de acuerdos. Bueno, contratan consultores calificados, pensadores, profesionales, hacen estudios científicos, estadísticos, que casi siempre son críticos al gobierno. No solamente a este gobierno, al gobierno de turno. Al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque Paraguay también es un país que tiene muchas deficiencias estructurales, pero también a través de estos trabajos ayuda al gobierno de turno a rectificar, a intensificar, a modificar o a perseverar en determinadas políticas. ¿Verdad? Entonces, entender que el de la ONG es tu enemigo porque te critica ha sido la tónica de este gobierno y es un pensamiento autoritario. Entonces, la única manera era metiendo mano a través de una ley, o la Comisión Garrote, por ejemplo, esta que se le llama la comisión, esta que está investigando a la ONG. ¿Por qué no investiga, por ejemplo, el lavado de dinero en el fútbol? ¿Por qué no investiga el contrabando de cigarrillos? ¿Por qué no investiga otras cosas? ¿Por qué solamente a las ONG? Entonces, hay un espíritu de perjudicar al que te critica. Es cierto, en democracia tratás vos de predominar sobre el adversario, pero no eliminar, estigmatizar, como se usa un medio de prensa vinculado al poder político actual, ¿verdad? Para estigmatizar a periodistas destacados. Que a lo mejor tuvieron una publicidad, ponerle, y vos que tenés un programa médico, tenés una publicidad a lo mejor de una ONG que trabaja temas vinculados a la medicina y aparece Vivi Landó cobrando 10 millones de guaraníes, por ejemplo. Eso es estigmatizarte, tiran así, ¿verdad? Claro, es un medio, ¿verdad? También hay mucha corrupción y también hay, claro que hay, ¿verdad? Siempre hay corrupción. No es que somos todos impolutos y para qué hacen eso. No, yo no digo eso, no digo eso. Ahora, mi consulta es la siguiente, en este tema de ONG, por ejemplo, ¿cuál era? Porque había ya un control, se tenía un cierto control. Ellos tienen cierto control. Te voy a explicar. El control natural es el que reciben todas las ONG que están en el presupuesto de gasto de la nación, que hay una cantidad de ONG que cubren áreas que el Estado no cubre. Esa es la razón por la cual se le da dinero. Entonces, ellos reciben desembolso a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. ¿Verdad? Si ellos no rinden cuenta, no reciben los desembolsos o no figuran al año siguiente del presupuesto. Ese es un control que se da a todos los que reciben fondos públicos. Es normal que se le controle. Pero no todos reciben fondos públicos. No, muchísimos no reciben. Entonces, ¿qué pasa? Los que no reciben fondos públicos reciben de la cooperación internacional. Bueno, ahora con esta ley no. Con esta ley se le va a controlar, se va a pedir que se inscriba al cooperante internacional. Imagínate que el cooperante internacional tiene la opción de venir a Paraguay o a África. Me voy a África, dice. Donde menos problema ya no va a venir más acá. No. Entonces vamos a perder esa cooperación porque dice que incidan en políticas de gobierno. Es que no pueden incidir en políticas de gobierno si el gobernante no les permite. Es un insumo nomás para el gobernante. Te voy a poner un ejemplo. Vos citaste, ministro de Juventud. Yo fui. Yo recibo una opinión de una ONG que colabora con el Ministerio de Juventud, muy bien, pero yo soy el que decido. No, ellos no deciden por mí, decide la autoridad de turno. Entonces, ¿de qué incidencia me hablan? A mí me preocupa mucho por el daño que se va a hacer con esta ley al tema de hay tantas ONG que están trabajando también. Te pongo el ejemplo de NIDE, por ejemplo. Yo acabo de venir a una reunión con pequeñas ONGs y asociaciones que no saben qué hacer. Yo tuve un conversatorio, hubo Cáceres de Horizonte Positivo, estuvimos hablando, ¿verdad? Y estás muy preocupado, ¿verdad? Por ejemplo, había una asociación de ayuda
a los enfermos de cáncer del INCAM que no tienen recursos, que contó que se ayudan 700.000, 1.000.000, una pequeña organización, todos van a ser... Toda la misma bolsa. Van toda la misma bolsa, efectivamente. Entonces, es un drama porque ya tienen su inscripción en CEPRELAB, en todo, o sea, están controladas, pero ahora aumenta el control, sobre todo a la cooperación internacional. Entonces la cooperación internacional se va a ir. Pero claro. Entonces, y otra cosa que quieren instalar es que porque hay cooperación internacional, el que opina se uniforma al extranjero. Mentira. El dinero de la cooperación internacional, ¿sabes cómo se hace? Se licitan, las ONGs presentan planes, proyectos, y ganan la licitación. Por el proyecto. Y después ellos contratan, claro, por el proyecto, pero no, es que la cooperación norteamericana te ordena, o la cooperación europea te ordena, no, ellos te dan los fondos que no tenés para pagar esos profesionales, pero la ONG paraguaya se encarga de administrar los fondos, pero los consultores opinan libremente, porque vos traes tu trabajo. Claro. Bueno, entonces ellos tratan de instalar de que el ONGero, como dijeron, que es prácticamente tratarle de delincuente a alguien, ¿verdad? ¿Sabe que el que más hablaba de eso al final terminó siendo ONGero, que es Gustavo Leite, ¿verdad? Entonces, claro, entonces al final se descubrió Gustavo. Entonces, ¿qué sucede? Le estigmatizás, ¿verdad? Y le estigmatizás como un antipatriota prácticamente, como un legionario, como alguien que sigue instrucciones de afuera. Y no es cierto eso. No, tal vez está pueda haber... mentira, ¿verdad? Claro, en todo este universo tal vez pueda haber algo de eso en alguna ONG, pero Dios mío, todas las ONG, las más conocidas, vuelvo a reiterar el tema de DENIDE, por ejemplo, que ahí está Marité Rasmussen trabajando, qué sé yo, la Casa Cuna, o sea, tantas ONG que hacen tanto esto de los enfermos de cáncer. Entonces es una intervención del Estado innecesaria en un área que necesita ser potenciada. Al revés, en vez de ser perseguida, en vez de ser investigada más allá de lo que ya está siendo investigada, necesita ser potenciada, escuchada, pero el Estado toma sus determinaciones. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, pero trabajan en áreas que no trabaja el Estado. ¿verdad? Entonces, yo creo que, por ejemplo, ese es un punto bajo de este gobierno en este año, ¿verdad? Sí. Porque conduce a un autoritarismo, es categórico. Después, por ejemplo, la ley, ahora que sacaron, que evita que los paraguayos en el extranjero se emparonen automáticamente cuando cumplían 18 años, hoy, por una ley anterior se modificó el Código Electoral. Todos los que cumplen 18 ya entran en empadrón, ahora no. Ahora tenés que inscribirte en el extranjero. Si estás en el extranjero, tenés que inscribirte. Claro, entonces esto va en contra de la enmienda que hicimos en el artículo 120 de la Constitución, que los paraguayos en el extranjero puedan votar. ¿Por qué hace esto el gobierno? Porque el gobierno ya vio las cifras de las pasadas elecciones y vio que Payocuba, por ejemplo, ganó en algunos lugares del exterior. Entonces piensan que si hay una participación masiva en el extranjero, pueden perder muchos votos. Pero esto va en contra de la Constitución, es una ley inconstitucional, ¿verdad? Entonces eso, por ejemplo, cercena la participación de los paraguayos en el extranjero. Si es una porque ley... por más que hayan votado pocos, tienen que tener el derecho a votar. Claro, por supuesto. Y si es una ley anticonstitucional, ¿qué se está haciendo para revertir? Las comunidades en el extranjero tienen que plantear una acción de inconstitucionalidad contra eso. Para que o sea, las comunidades, nadie acá dentro de Paraguay puede hacer eso. Puede plantear también acá, pero lo que pasa es que le rige a los que plantean. Entonces, las comunidades están organizadas y van a tener que plantear, porque si el día de mañana tienen un fallo favorable, va a ser favorable al que es afectado. Entonces, tendría que plantear una inconstitucionalidad de la ley, ¿verdad? Después también hay otra nueva ley que evita las concertaciones. O sea, para que no se puedan unir, como se unió la vez pasada en el 2023. Si bien estuvieron separados, pues, para que estaba por su lado, ¿verdad? Pero impide eso, ¿verdad? Que voten los afiliados de los partidos en las concertaciones. Para que, por ejemplo, los afiliados de la ANR no puedan votar en una concertación. Y nosotros lo que tenemos que entender que es la democracia. Hay que buscar la participación. Hay que buscar el voto. Y el espíritu del gobierno y la manera de plantear su proyecto de ley de los legisladores oficialistas es cercenar derechos. Es cortar derechos. Es ir contra la democracia. Entonces, hay un retroceso democrático en Paraguay muy importante y también una percepción que es categórica de que el poder real lo tiene el presidente del Partido Colorado, Cartes, y no Peña, ¿verdad? Porque Peña se nota que está atado, por ejemplo, en este tema de la DEA, muy evidente fue, ¿verdad?
que Sí. el funcionario inferior pidió retiro, el presidente está de viaje, pues viene, no, volvemos, etcétera, etcétera. O sea, se nota que hay un poder paralelo. Eso es muy grave porque yo, por ejemplo, le critiqué mucho a Marito cuando era presidente también, pero él era el presidente. Pero Peña es el presidente formal, pero el presidente real, el poder real se ejerce en otro lado. Bueno, todos dicen se le ataca demasiado solamente a Cartes. Bueno, Cartes y su entorno, ese grupo de Comando de Honor Colorado es el que maneja, porque también hay un problema. Peña, como fue un secretario de Estado de Cartes y fue así propuesto por él no puso ni un solo legislador. No tiene un solo legislador que responda al proyecto político inicial de él. Si bien todos estaban bajo el mando de Honor Colorado, está bajo liderazgo de Cartes, ¿verdad? Y Cartes tiene un sesgo autoritario, lamentablemente, porque él podía ser un empresario, un tecnócrata, como fue al principio de su gobierno, hasta que se le ocurrió la enmienda, ¿verdad? Y a partir de la enmienda cambió. Y propender a la democracia, como fue Piñera en Chile. Sin embargo, Cartes propende a una agenda autoritaria y a un sectarismo, ¿verdad? Lamentablemente es lo que transmiten todos sus legisladores, todo. Y Peña parece que ejecuta nomás. Y Peña es el presidente para el extranjero, para la foto, para hablar inglés, para tener buen currículum, pero el poder real lo ejerce Cartes. Y eso es malo para el Paraguay, un poder bicéfalo, que no hay bicéfalo, es único, porque Cartes tiene el poder y el otro ejecuta. O sea, entonces, eso, por ejemplo, es un daño grave a la democracia. Y me decía la otra vez un oficialista, increíblemente, en un consultorio médico, me dice, a mí me sorprende el desgaste que tiene el gobierno en 16 meses, ¿verdad? O sea, la microeconomía está mal. Y después, por ejemplo, algo que no dije, el autoaumento de los legisladores. Sí. Autoaumentarse 6 millones de guaraníes cuando el país, la microeconomía no llega al bolsillo de la gente. Estaba mirando en estos días, no sé si vos viste, que la gente del mercado 4 y otros lugares estaban diciendo que no se vende como los años anteriores, ¿verdad? Sí. Entonces, vos no podés como legislador vivir en un termo y alejarte de la realidad y decir, no, nosotros necesitamos 6 millones más. ¿Por qué no hacen, ya que dicen los legisladores que vienen del interior, por qué no hacen un estudio de cuánto necesita un legislador del interior para moverse y de acuerdo a las distancias, por ejemplo, como son los sueldos y los viáticos a los diplomáticos? Claro. Pongo un ejemplo, ¿verdad? El que vive en Canindeyú tiene que tener más combustible, por ejemplo. Si van a dar combustible. Claro, sí. ¿Verdad? U otros. ¿Cuántos gastos tiene un legislador del interior para vivir en Asunción unos días? ¿Verdad? Todo eso es un estudio que tendría que propiciar el Congreso y después trasladar a los salarios. Y no así, de golpe y porrazo, 6 millones para todo. ¿Verdad? Porque gasta, el que vive en Asunción y se va al Congreso todos los días, gasta muchísimo menos que el que vive en Canindeyú, que el que vive en Amambay, que el que vive en Pilar. Entonces, todo esto se debe hacer de otra manera. Pero no es la primera vez que se hace un autoaumento. O sea, han hecho autoaumentos en diferentes... con nadie diferentes dice, se ha abusado, ¿verdad? Claro, pero ¿qué sucede? Siempre se hace Pero un hay autoaumento. momentos y momentos. Y hoy, con la ley de acceso a la información pública, que es una conquista constitucional, el artículo 28, que fue reglamentada la ley en 2014, se sabe todo. Entonces ahora se sabe más. Y cuando se sabe más, impacta más. Claro. Porque vos, ciudadano, recibí el impacto. Ese gana de enero 6 millones más. Claro. ¿Y vos? ¿Y vos? Pudiste aumentar 100.000, y el médico, el médico. El médico, fíjate, los médicos en los hospitales públicos, ¿cuánto ganan? Nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El que hace fotocopia en el Congreso gana 20 millones, entra al médico, gana 5. El ascensorista. Bueno, entonces, cuando haya un cupo quiero ser ascensorista. Los privilegios irritan. Claro. Los privilegios afectan. Y los privilegios los políticos afectan. Fue una de las razones de la caída de la monarquía francesa. La toma de la Bastilla de la Revolución Francesa fue los privilegios indebidos del rey, ¿verdad? Y María Antonieta, famoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Los políticos tienen que entender que no pueden estar alejados de la realidad social. Yo no digo que ganen mal, no, está bien, que ganen bien. Vamos a nivelar para arriba. Claro, que ganen bien, pero que si se va a plantear algún incremento, si se va a plantear alguna adición,
que haya una justificación razonada y hasta personalizada, te digo, porque los diputados tienen una situación diferente, son diputados por sus departamentos, por ejemplo, a los senadores. Sí. Entonces hay que analizar, y todo eso tiene que ser parte de un estudio previo, y hay que socializar, hay que publicitar y hay que tomar medidas, y no se hace eso. Entonces ahí es donde la ciudadanía se ve afectada y tiene el famoso pirebaí. Yo, por ejemplo, noto en la gente en la calle mucho pirebaí. Y en ciertos ambientes dicen no, en un microclima la gente de clase alta está tranquila porque Cartes maneja y la clase alta está cómoda, bueno, hay invasiones y compañía. Pero también siente el impacto de, por ejemplo, que se metan monopólicamente el tema del cemento, por ejemplo, o de 2 o 3 bancos en mano, o 2 bancos cerca del poder que ponen nombre a todos los estadios y están en todo, ¿verdad? O sea, todos los sectores están sintiendo el impacto del monopolio y el autoritarismo. Y eso es lo que Paraguay tiene como saldo negativo este fin de año. Un avance autoritario muy importante, un abuso de la mayoría, un abuso del poder. Me olvidé de decirte, la expulsión de Katia González, totalmente irregular, ¿verdad? Que violaron la Constitución, que la Corte tiene que poner orden, y espero que lo ponga, aunque siempre la Corte demora mucho en su fallo. No solamente lo de Katia González, ¿verdad? No es justificativo, porque si la Corte demora no le puede exigir a los jueces que dicten fallos, ¿verdad? Yo tengo una pregunta para vos. Sí. Entiendo todo lo que estás diciendo y creo que la mayoría va a estar de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con la oposición? La oposición es la que tiene que estar ahí para decir, no señores, esto no es. O dentro mismo del Partido Colorado, porque vos estás en otra... Yo renuncié al Partido Colorado hace 2 años. Fundamos un movimiento de llaman Republicanos Libres, pero tengo amigos, muchos amigos en el Partido Colorado, porque toda la vida fui colorado y sigo siendo colorado de esencia. Yo abandoné el partido porque estaba tomado por piratas, porque se extendieron su mandato irregularmente. 2 años sin elecciones. Yo me retiré del partido y porque está tomado por el crimen organizado, porque hay personas indiciadas seriamente de hechos criminales que están dirigiendo el partido, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, a mí no me parece que sea el Partido Colorado de Juan León Mallorquín, en el libro Moral Política, pero yo creo que la oposición tiene un problema muy grave. Primero, las fugas que tuvieron, el transfugismo político de los legisladores de Cruzada Nacional, de Pachaquería, este señor Penner y de Kemper de Hagamos, ¿verdad? Y los 4 liberales que votan, ¿verdad? Entonces, el primer golpe es muy grande en el Congreso, y segundo golpe muy grande, no tienen un liderazgo, ¿verdad? La derrota de la oposición del PLRA le dejó sin liderazgo, y los liderazgos que muchos están conformes siendo senadores, diputados, ¿verdad? Y no están en condiciones de construir un nuevo liderazgo. Puede tener un liderazgo como el de Payo, que es un liderazgo bastante claro en su estilo, ¿verdad? Puede gustarte o no gustarte, pero él está en su estilo, ¿verdad? Me da miedo, ¿no? Él está en su estilo. Lo que le conocemos hace tiempo y sabemos cuál es su estilo, ¿verdad? Entonces, ahora, la oposición lo que tiene que buscar es la unidad. Está bien, 7 tráfugas se nos fueron, a lo mejor, o 9, podemos sumar porque hay más, me parece. No se nos fueron, bueno, pero nosotros tenemos que estar unidos en torno a un discurso, a una línea de acción. Pero necesitan un líder, pero primero la unidad, nos busca pues la unidad primero. Entonces, al estar dispersos, el oficialismo está unido, ¿verdad? La disidencia, ahora apareció Lilian diciendo al equipo ambulancia porque va a recoger todos los muertos y heridos del oficialismo que nos ligaba a un cargo. Te iba a decir que es la ambulancia, porque la gente dice que es ambulancia. Todos los muertos y heridos que nos ligaba a un cargo del cartismo, ella va a querer recoger, o sea, cartistas renegados. Eso es lo que ella busca, ¿verdad? Y después aparece ahora Arnoldo Vince, ¿verdad? Como precandidato muy temprano, ¿verdad? Y Marito también aparece. Sorprendió Arnoldo Vince con tan temprano, como decís vos, para lanzar. Porque yo creo que viraron un poquitito también la estrategia que tuvo Peña. Peña se mantuvo, los 5 años Marito se mantuvo en vigencia siendo candidato. Sí. Y yo creo que es una estrategia de marketing electoral. Marito también se va a presentar. Marito apareció. Marito dijo que no se va a presentar ni un cargo, dijo, pero es importante que un expresidente aparezca como un cierto contrapeso. Ahora, el problema es que ellos se quedaron prácticamente sin legisladores, porque los que eran disidentes, por eso es interesante lo que está pasando con la disidencia colorada en la Cámara de Senadores, porque Lilian, Afara, Arnaldo Samaniego suman el número mágico de 30 votos.
que tuvo Bachi Núñez para prorrogar 2 años. Esa es otra cosa irregular, lo de Bachi Núñez 2 años más en el Congreso. Eso también modificado el reglamento para que se quede 2 años más. Y ahora tenemos el gran golpe que nos pegó la justicia, el regalito de Navidad, prisión domiciliaria para el hermano de Bachi Núñez, que es un corrupto condenado. O sea, puedo decir que es un corrupto, pues fue condenado y su fallo está firme ejecutoriado. Más de 42.000 millones o 4.200 millones. 42.000 millones de guaraníes es la razón de su condena, de malversación de fondos. Y le dio una prisión domiciliaria. En un fallo vergonzoso para la justicia de una Cámara de Apelación a la cual yo no esperaba eso, ¿verdad? Porque conozco a algunos integrantes de esa Cámara y realmente, y es evidente que es porque el hermano de Bachi Núñez, evidente. O sea, la manipulación de la justicia. O sea, venden o alquilan. El copamiento es el hermano de Bachi. Fíjate lo que pasó anteayer. Apareció un personaje dando disparo al aire. Sí. Era Lambaré. Bueno, ¿y qué? No, iba al fiscal y lo libera ayer. Sí, ¿verdad? Sí. Y viste la entrevista al sí, fiscal. Dios mío. El fiscal aparentemente está hostil. A mí me dio lástima porque yo lo conozco a Casancia de la época a mí de la me facultad, ¿verdad? Lo conozco, era un dirigente de izquierda en la época de la facultad, me sorprendió ¿verdad? Eso. Y que una barbaridad como esta, Sí. para mí amerita la inmediata destitución, ¿verdad? Porque no puede estar. Primero, si le dio la libertad no podía darle, porque la propia fiscalía sacó un comunicado hace unos días diciendo que los disparos al aire ameritan pena privativa de 5 años. Claro, sí. Y hace un personaje eso. ¿Y porque es hermano. ¿Qué hizo el fiscal? Acá lo interesante es analizar qué hizo el fiscal. Cuando le iban a hacer la prueba de dijo que no, le llamó el fiscal y le ordenó a la policía que no haga. Sí. O sea, una prueba fundamental impidió, eso es obstrucción a la justicia. Sí. Proceso, puede ser sujeto a proceso penal ese fiscal. Le dijo que no le hagan el alcotest ni la prueba de nitrito. Efectivamente, no le hicieron las 2 pruebas que son fundamentales, ¿verdad? Bueno, y después lo liberó. Es muy evidente que porque el cuñado del vicepresidente de jurado de enjuiciamiento Arevalo, lo que ya tuvo un problema por presunto falso título que zafó él, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, ciudadano común, vos ves de repente que ¿y cómo vamos a respetar alguien roba carne y ya va preso? Sí. Entonces, y ahí está el problema de los privilegios. Entonces, yo noto que el año termina para el ciudadano, a pesar de ser un ambiente festivo, tratar de estar en familia, estar bien, con una carga pesada. Como que sos ciudadano de segunda o de tercera, que hay un grupito privilegiado que hace lo que quiere, y eso no es bueno para una sociedad. No, claro. No es bueno para una sociedad, no es bueno para la paz social, para la armonía. Y también hay cosas importantes, por ejemplo, conquista ciudadana. Ayer hubo una manifestación en la Plaza de los Desaparecidos, que es la plaza al lado del Palacio, que se llama Plaza de los Desaparecidos, en homenaje a todos los desaparecidos en el gobierno de Trump, ¿verdad? Y durante unos días, o 5 días, o una semana, esa plaza dejó de llamarse Plaza de los Desaparecidos, la llamaban Plaza Navidad, por un trabajo que está haciendo la primera dama. Sí, pero sacó un comunicado diciendo que era la estación de Navidad, no la pero plaza. ¿Sabes lo que pasa? Hay cosas tampoco que vos hay que ser demasiado. ¿Sabes lo que pasa ahí? Hay cosas que vos no puedes tocar. Mira, fíjate, los desaparecidos. Sigue buscando los restos de sus padres y los restos de muchos desaparecidos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué necesidad tenés de cambiarle la plaza? Ahí tenés otra plaza, qué sé yo. Tenés una plazoleta. No toques, la conquista ciudadana no podés tocar. Entonces, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. A mí me parece magnífico que se le dé vía al centro, que se haga todo lo que sea positivo, para que el centro repunte, ¿verdad? Para que tenga una vida. Pero hay ciertas cosas que hay que respetar. Yo creo que ahí es donde falta tacto. Medio que no les importa, ¿sabes por qué? Porque tienen una mayoría y pueden hacer lo que quieren. Entonces, yo creo que ahí la reacción ciudadana va a ser importante. Mira, yo calculo que si esto sigue así, pues fíjate que los jubilados municipales no cobraban no están cobrando sus sueldos. 3 meses, ¿verdad? Que Navidad tienen ellos trabajando en los municipios. No, y mucha gente en la municipalidad, le tuve acá a una concejala que estaba contando eso, que no todo el mundo cobró su aguinaldo y que no saben. Creo que si esto se sigue descomponiendo, si la sociedad sigue erosionándose por estos privilegios, por estas malas decisiones, la gente va a empezar a salir a la calle. Para empezar, el paraguayo es muy manso, ¿verdad? Sí, pero tiene cuando que pasar sale. Ahora, Hugo, ¿qué es? Toma tu cafecito.
Yo me tomo ¿Qué cada es? tanto una pausa. Me parece bien. Así te pregunto esto. ¿Qué falta para... O sea, esto está pasando, pero entonces, ¿dónde está? Vuelvo otra vez a insistir. ¿Dónde están los líderes de la oposición o los líderes que pueden ser del Partido Colorado, pero que están no están de acuerdo con eso? No, por algo se hacen las votaciones y se eligen a nuestros representantes. Entonces, ¿dónde está la gente que tiene que representar a los que no están de acuerdo con esto? Yo creo que la oposición... ¿Se vendieron todos? No, te voy a dar mi opinión. Yo creo que la oposición sintió muy fuerte el efecto del transfugismo de unos cuantos, de ser una minoría que no incide, ¿verdad? Primero. Y segundo, yo creo que la oposición está sintiendo el efecto de la expulsión de Katia y de que con esa mayoría le pueden sacar en cualquier momento. Por eso, por ejemplo, Celeste Amarilla, que tenía una posición así muy crítica, muy fuerte, dijo, no, yo estoy bajando unos decibeles, ¿verdad? Sí. Bajó unos decibeles, ¿verdad? Y ese bajar unos decibeles bajó unos decibeles para que no le echen. Claro, para que no le echen. Y bueno, entonces eso implica bajar los brazos, ¿verdad? Claro. Entonces la oposición se desarticula, ¿verdad? O ingenuidades. Para mí, por ejemplo, yo lo digo, pues, algunos opositores se enojaban por esto que dije. Para mí es una ingenuidad, por decirlo menos, ir a sacarse una foto en una reunión en Buricharova con Peña unos días antes de la Asamblea de Naciones Unidas y que Peña no retire, por ejemplo, no haga retirar el proyecto de ley contra ONG de parte de sus legisladores oficialistas. Sacaba la foto, Peña se fue y mostró la foto en Naciones Unidas para ver una democracia. ¿Qué sacó la oposición de eso? Nada. ¿Verdad? Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. La presencia de Yolanda Paredes en el festejo el 18 de octubre, donde apareció los cartitas, que se parece una feroz incoherencia, porque el PLRA festeja ese día un intento de golpe de Estado contra un gobierno colorado. Sí. Está bien, ellos tendrán sus razones para festejar, pero un colorado no puede estar ahí, por más confraternidad que vos tengas. Le puedes decir, bueno, está bien, festeja vos, no puede estar. Pero estuvieron ahí porque los cuatro libero-cartistas estaban, bueno, y aparece Yolanda Paredes ahí. Entonces la imagen de Yolanda, que es buena, que es una posición inteligente, se desvanece, ¿verdad? Entonces eso, por ejemplo, es una inocentada. Después, por ejemplo, yo veo otras cosas. Por ejemplo, la designación del doctor Diego Moreno como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él tiene buen currículum, todo muy bien, pero yo vi actores de la oposición apoyando eso. Y a mí no me parece. ¿Por qué está ahí? Porque tiene buen currículum. ¿Por qué no se hizo un concurso público? ¿Por qué no se hizo un concurso de méritos de todos los paraguayos que tienen currículum para ocuparse de cargo? No, justo el hermano del asesor jurídico del presidente. No digo que no tengan méritos ni académicos, tiene ni profesionales. Méritos, sí. Tiene buen currículum, pero había que hacer un concurso. Sin embargo, un senador como Rafael Filisola aparece públicamente apoyando su candidatura. A mí me parece una inocentada eso. Me parece que está mal. ¿Por qué? Porque ese órgano es un órgano supranacional donde se revisan las decisiones de la justicia paraguaya si va a la acción. Si para los cargos nacionales hay concurso público, ¿por qué no se hace concurso público para los cargos, para ese cargo? Y bueno, y no se hace. ¿Y por qué la oposición no presenta un proyecto de ley, por ejemplo? ¿Y por qué no hace nada la oposición? ¿Y por qué cuando se designa al hermano del asesor jurídico sale un senador de la oposición como Rafael Filisola a felicitar y después, cuando presenta su libro Rafael Filisola, le presenta a Diego Moreno en retribución o porque está en el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, lo que sea? Está mal, es una mala señal de la oposición el no plantear cosas. No digo oponerte por oponerte. Yo no digo que pueda tener méritos, puede tener méritos, pero es un cargo de trascendencia nacional que tiene aplicación jurisdiccional. Bueno, entonces tenés que proponer. Es una oposición ingenua. ¿Y vos sos oposición? Ingenua y débil. No, pero yo estoy en un rol académico ahora. Mi movimiento político. ¿Por qué no presentaste? Bueno, porque yo no estoy en el Congreso. Bueno, pero ¿por qué no te moviste? Yo hice para la crítica. Que la oposición... Fui uno de los pocos que criticó esto. Y me valió ciertas enemistades con amigos de siempre, como amigos juristas, como los Morenos, por ejemplo. Paciencia. Porque primero está la patria, primero está la justicia y después están los amigos y los parientes. Eso también tienen que entender. Sí. Gente que se acostumbra porque es tu amigo que tenés que decir todo sí. No es la línea que yo quiero para el Paraguay.
¿verdad? Entonces algunas amistades me costaron, algunos desafectos me costaron, algunas críticas me costaron, incluso en chat de la facultad y todo, algunas tilinguerías de gente, ¿verdad? Sí. No importa, pero tiene que haber un concurso público para un cargo de estas características, y entonces el que gana el concurso público Paraguay apoya. Y no porque tu hermano es asesor jurídico de la presidencia y tenés méritos, ya te designan, y vienen los opositores. Claro, pero hay que hacer eso, porque hasta ahora se puede elegir nomás, sin concurso público. Claro, entonces, o sea, no se violó ninguna ley. No se violó, pero te digo nomás. Pero no se violó, no se violó ley, pero no se reglamentó como... Ahí está el rol de la oposición. Claro, yo no estoy en el Congreso. Y no hacen nada la oposición. Yo no estoy en el Congreso. Cuando estuve en el Congreso, yo planteé proyectos de ley, era oposición a Lugo, y planteé proyectos de ley, por ejemplo, regular el lobby legislativo, que los grupos de intereses hacen lobby en un asadito, o la peluquería, tu señora se va a la señora, otro a hacerle lobby, o lo que sea. No, presenté proyectos de ley. Y por eso también, te soy sincero, Vivi, decidimos militar más activamente. Por ejemplo, nuestro movimiento republicano libre va a ser un movimiento nacional o un partido político. Bien. Ahora tomamos una decisión hace unos días y ya vamos allá adelante, porque es una oposición perenne, una oposición ingenua, una oposición que se acomoda. Gente que ha tenido lucha, incluso se acomoda. Sí, increíble. O porque parte de un instituto, o porque te va a presentar tus libros, o porque... No, de por y pea. Para todo, o sos así o no sos. El famoso en inglés, be or not to be. O sea, ser o no ser, ¿verdad? Entonces, no hay homogeneidad. Entonces, hay que buscar liderazgos claros. Sí. Liderazgo inteligente, liderazgo confiable y respetable. No que te vean tampoco como un tilingo que te pasa diciendo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a apuntar a eso. Bien. Vamos a apuntar a construir eso. Entonces, yo creo que también eso determina que algunos que estamos un poco en la gradería y de repente haciendo calentamiento al costado de la cancha, no decidamos entrar a la cancha con más fuerza. Me parece muy bien. Eso cambia. Me parece muy bien, porque lo que te estaba diciendo, y que creo que todo el mundo se da cuenta, es que la oposición no hace oposición. Y se desmembró por A o B motivos. Y la gente no percibe quién es el opositor al cual seguir, que sea confiable, que sea estable, que tenga... Porque también hay una realidad. Por más que Payo mantiene una línea de discurso, tres o cuatro de sus legisladores se fueron. Claro. Entonces se fueron al oficialismo tres. Entonces le quitó fuerza, le quitó credibilidad, ¿verdad? Sí. Él mantiene su discurso crítico, qué sé yo, todo lo que quiera, pero perdió otras cosas. Entonces también hay que generar nuevos liderazgos, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, de Prieto en Ciudad del Este. Muy bien, vamos a ver a Prieto. Hay otros actores, ¿verdad? Lo de Katia, bueno, una injusticia. Katia está tratando de calafatear al barco, como se dice, ¿verdad? Sin cargo, ¿verdad? Pero yo creo que hay también gente joven interesante a la cual hay que darle más oportunidad al joven, a la mujer, ¿verdad? A gente que está a lo mejor en el ejercicio de su profesión y no se involucra. Ahora, hay que cambiar esto. Sí, ¿verdad? Pero decime, esa persona, ese joven que es opositor, que no le gusta lo que está sucediendo, pero ve que todos los opositores son comprados, que los otros no dicen nada, y que maneja todo el Partido Colorado. Entonces, ¿qué dice? ¿Para qué me voy a meter en este lío? Claro, por eso no ven dónde ir, no ven dónde ubicarse en el tablero, y hay que darle opciones. Hay que recrear la política, hay que darle opciones, hay que darle oportunidades, ¿verdad? Entonces, ese es el desafío de la gente que quiere un Paraguay diferente, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a ver ya tu movimiento nosotros como empezamos, partido todavía político? falta, porque fíjate que no hay elecciones. Bueno, no hay elecciones, ahora empezamos el trabajo, ahora tenemos que hacer firmar los avalistas primero, que son muchos, ¿verdad? 14,000 y pico. Y después tenemos que ir por etapas, ¿verdad? De a poco vamos a ir avanzando, ¿verdad? Pero vos ya tenés seguramente... Tenemos cuadros muy interesantes, empieza como un movimiento de cuadros para hacer después... con actores políticos, porque acá también falta pensar la política. Acá no tenemos nosotros políticas de Estado. Los partidos se han puesto cajas electorales. Tú tenés que tener dos filosofías. Primero, lo electoral, porque eso te permite llegar al poder. Pero también cómo vas a gobernar. Claro. Y hoy en los partidos, por ejemplo, no se les adiestra suficientemente para ser intendente, para ser concejal municipal, para ser gobernador. No hay formación de cuadros, no hay formación de liderazgo. Por ejemplo, una de las partes que yo pongo mucho énfasis,
a diferencia de muchos otros sectores, es la parte económica, la Comisión de Asuntos Económicos. Nosotros tenemos una Comisión de Asuntos Económicos muy poderosa en el movimiento, donde está un Amílcar Ferreira, está un Sergio Zapena, gente que estudia la economía, ¿verdad? Entonces, porque ahí viene la famosa frase que le dio Bill Clinton, que era un ignoto gobernador de Arkansas cuando se enfrentó a George Bush: tu problema es la economía, estúpido. O sea, el principal problema del político es la economía, porque el estómago del ciudadano tiene que estar lleno para que pueda pensar y para que pueda, y la educación, la salud, la infraestructura, y entra transporte público. Entonces, la economía es uno de los principales temas y poco le pone, y paradójicamente Peña, que es economista, se fija en los números macro, pero no en los números micro. Entonces, yo creo que acá hay que dar un golpe de timón y buscar estadistas, pero formar cuadros políticos, pero tener estadistas, ¿verdad? Un estadista a la altura de Eligio Ayala no tuvimos nunca más. Y te dice alguien que proviene del Partido Colorado, te está hablando de personalidad. No tuvimos. ¿Por qué? Porque no formamos los cuadros, porque no le damos participación. Entonces los liderados políticos tienen ese compromiso. Y lastimosamente Peña, un chico que tiene buen currículum, es manejado por cártel. O sea, no tiene poder. Entonces no te sirve la capacidad, porque él mismo dijo: tenés que ser afiliado al Partido Colorado. No es tu título. Entonces le quita mérito luego al que estudia. ¿Qué esperanza puede tener un joven paraguayo que está estudiando de ocupar un cargo el día de mañana si sabe que tiene que afiliarse? Y después sale y dice: afiliamos 1500, o trajeron la otra vez buses del Guairá, vinieron toditos. Y la cara de los chicos, mostraron la foto de los chicos dentro de los buses, todos así, estaban todos tristes. No estaban contentos con afiliarse, por necesidad, por hambre se afilian. O sea, por Moriajú se afilian. Triste la situación del Partido Colorado en este momento. Por Moriajú. Porque necesitan trabajo. No. Se debe afiliar por convicción. Por ganas de cambiar tu país. Por ganas de mejorar tu país. Por abrazar una asociación política para hacer cosas reales, ¿verdad? Entonces, el clientelismo se va imponiendo ante la falta de oportunidades de los jóvenes. Y ante la falta de una oposición que haga oposición. Pero totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo y... porque estoy de acuerdo, justamente te estoy contando que estamos tratando de crear sectores de oposición que sean realmente oposición. Y ahí vamos a hacer otra entrevista cuando ya esté. ¿Y vos vas a ser candidato a...? No sé, vamos a ver todavía. Falta todavía y mucho para las elecciones. No, vos sabés que las candidaturas prematuras son malas y las tardías también. Así que todo en su momento. Pero yo creo vos que... ya tenés todo digitado, no querés nomás contar todavía. Ya sé. Bueno, gracias, Huguito. Muchísimas gracias. Feliz fin de año. Un gusto estar aquí contigo. Le deseo a la ciudadanía que tenga un fin de año en paz. Cuidado con disparar al aire, cuidado con las bombas que cercenan y sobre todo que Paraguay pueda encaminarse a un destino mejor. Eso le deseo a todos los paraguayos. Muchas gracias, Huguito. Gracias.